A continuación, la entrevista en Libertópolis AM. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Libertópolis por la mañana cuando vamos a tener la entrevista con el diputado Maynor de la Rosa. Él es diputado al Congreso de la República por el Listado Nacional, si no me recuerdo mal. Y pues ha sido bastante crítico el diputado con el presupuesto, con la iniciativa de ley o el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos. Em, pues muy interesante. Tú eres ingeniero químico, ¿verdad? Yo soy ingeniero civil, Ah, civil, ok. con maestría en gestión pública Ok, y buenísimo. doctorado en ciencias empresariales. Sí. Mira, pues, quien lo ve, va. Sí, entonces, todo mal empaquetado. No, no, no. Está en 6 comisiones. ¿Perdón? Estás en 6 comisiones. Estoy en la Comisión de Economía, en la Comisión de Descentralización, en la Comisión de Educación, en la Comisión de Integración Regional, en la Comisión de Pueblos Indígenas, entre otras. 5. Sí, la ley orgánica dice que usted, que el Digamos diputado que la está obligación entre está en dos. entre Correcto. 2 y 4. Sí. Eso es lo que dice. Sí, o sea que el diputado quiere bastante. Hay que aprovechar el ¿No tiempo presidís ahí en el alguna? Congreso. No tengo la presidí ninguna. oportunidad de presidir. Ok, entonces por lo menos nos dijo 5 ahorita. ¿Estás en la Comisión de Finanzas? No, ¿Y moneda? no soy miembro de No la sos Comisión de miembro de la Finanzas. comisión. Pero el diputado, pues has hecho un trabajo muy importante de fiscalización. Si ustedes se recuerdan, estuvo haciendo la fiscalización de las becas que Efectivamente. la CG Plan, ¿verdad? Donde, ¿cuánto eran? ¿500 millones? 250 250 millones para el millones 2025. que se ejecutó al 100%. Usted no tiene idea la cantidad de jóvenes que adquirieron las becas del Estado. O sea, se gastaron todo el pisto, se lo gastaron todo. O sea, por todos lados vemos estudiantes universitarios, unos en el exterior, otros aquí. No, le voy a contar ni una. 5 millones se gastaron en administrativos y los 245 millones los trasladaron al crédito hipotecario nacional. Y hasta donde sabíamos hace un mes no habían otorgado una beca, ni una beca. Imagínese usted. Qué vergüenza. Bueno. Yo, antes de entrar a la entrevista, diputado, yo creo que usted ha hecho un buen trabajo en el exhibir todo aquello que no puede hacer bien el gobierno. Y me refiero a la CG Plan con las becas. Yo creo que usted tenía una actitud en las citaciones y en las comisiones de trabajo de impotencia, de decir, Dios mío, ¿cómo eso está pasando con el dinero de Guatemala? La no entrega de becas. También veía, o me salió en el famosísimo TikTok, me salía también usted diciendo el dolor de hoy, del dolor de Guatemala, es Totonicapán, Sí, que hay 0% de ejecución respecto a los CODES. Luego ahora, la es cosa triste eso. tremenda esta del presupuesto que supuestamente va a invertir en un banco de Venezuela, con sede en Venezuela. Así que antes de entrar a lo que nos llama hoy, que es el presupuesto general, que quisiera preguntar, con su trayectoria como diputado, ¿cuál ha sido la cosa más tremenda que ha podido encontrar y usted que tal vez le indigna más a usted como funcionario público? Yo, bueno, primero buenos días, muchas Sí, gracias buenos días, diputado. por la oportunidad de estar acá. Sí, bueno, es mi primera legislatura, todavía no estoy seguro si va a ser la única, sabrá Dios cuál es el destino, pero Plan. francamente yo creo que tenemos que ser muy responsables. Efectivamente da tristeza la ineficiencia del gobierno. Pero más allá de eso, tenemos que ser muy responsables al momento de ser críticos. La mayoría de problemas que tiene nuestro país son estructurales, son de Estado. Entonces, no podemos caer en el mismo error que han caído todos o hemos caído todos de criticar gobernantes o autoridades vigentes en este momento cuando se enfrentan a una debilidad institucional bastante grande y eso muchas veces les impide avanzar. Ahora, ¿cuál es la situación con el gobierno actual? Que ellos en la posición de críticos o de fiscalizadores en su momento cuando eran diputados de oposición, fueron muy críticos de gobernantes y del mismo sistema del que hoy son víctimas. Entonces, ellos no necesitan un ¿Víctimas discurso, o cómplices, Maynor? ellos no necesitan un discurso de una oposición en su contra porque el discurso que peor les castiga es su Lo que ya mismo ellos discurso hace Claro. algunos años. Sí. Ellos han caído en muchas contradicciones y entonces si a eso le sumamos el desconocimiento que tienen en términos de administración pública y si le sumamos algunas malas prácticas que en las que algunos de ellos han incurrido,
tenemos obviamente resultados bastante tristes y bastante desalentadores para la población guatemalteca. Entonces, ¿qué es lo que más me ha preocupado? ¿Qué es lo que más me ha entristecido? Es ver que todavía ellos no se dan cuenta del daño que le están causando al país, reconociendo y con toda certeza te digo, todos los gobiernos creo que han hecho sus esfuerzos y todos los gobiernos han sido juzgados. Este gobierno no va a ser la excepción, será juzgado por la historia guatemalteca y por lo que hoy vemos, que son los resultados en el corto y mediano plazo que están dando, pues van a ser juzgados muy mal, porque no le están dando el resultado a la población guatemalteca que esperaba. Minor, y en esa forma de criticar el presupuesto, tú has sido obviamente muy crítico con algunas cosas. Solo vamos a leer algunos datos. El presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, el proyecto, está por un monto de 163.783.4. Y lo voy a decir como dicen los gringos, ish, 163.783.4 millones ish, porque en realidad vienen escondidas varias cosas. Tú una de las cosas que has criticado es ese artículo, no me recuerdo si es ciento y pico, 155 o 55, donde se establece que podrán contratarse instituciones internacionales. Organismos internacionales. ¿Cuál es el? Es el artículo 103, 103, que ok, dicta perdón. que el gobierno de Guatemala estaría facultado, si el Congreso de la República aprueba el proyecto de presupuesto 2026, para suscribir convenios internacionales con varios organismos para desarrollar obra pública importante en varios ministerios, incluyendo el Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud y por supuesto el Ministerio de Comunicaciones. Eso debilita más la institucionalidad del Estado. Ya la institucionalidad del Estado es débil. Y traer organismos internacionales para que hagan el trabajo que le correspondería a la institucionalidad del Estado es complicado, entiendo. Y ese es un pronunciamiento que he leído muchas veces en redes sociales, que las personas dicen, bueno, pues la institucionalidad del Estado sufría de corrupción, entonces y los organismos internacionales no. Y eso no precisamente es una afirmación correcta, porque hay algunos cuestionamientos de algunos desarrollos de obra pública por estos organismos internacionales en otros países, y entonces el esfuerzo debería haber ido enfocado a lo que un día el presidente de la República prometió, que era reducir la corrupción en la institucionalidad pública. Y reducir el presupuesto. Y obviamente al reducir la corrupción, él decía que se iba a reducir el presupuesto. Obviamente, si él dice que el 40% del presupuesto se iba en corrupción, lo que esperábamos todos los guatemaltecos, incluyéndome de la oposición, es que el presupuesto fuera hacia la baja, no hacia la alza. Entonces, de los 163.783.4 millones, todavía se puede subir más el presupuesto. O sea, estaría escondido. Hay algunos que dicen que sería alrededor de 10.000 millones más. Sí, hay varios. ¿Está el cálculo ahí en el presupuesto? Yo lo que he identificado hasta el momento es un artículo. En este momento se me escapa el número del artículo, pero sí hay un artículo que le da la facultad al Ministerio de Finanzas de poder ampliarlo hasta por 2.000 millones de quetzales más, es decir, de 163.700 y pico pasaría a 165.000. Pero esos 2.000 millones son para CODEDES. No precisamente. No, No ¿Cómo se precisamente. ampliaría? Aparte es la discusión que a lo interno del Congreso de la República se pueda generar para una asignación adicional a consejos de desarrollo. En este momento, según entiendo, no hay algún consenso, por lo tanto tampoco hay algún monto. Y desconozco si en las discusiones de jefes de bloque o en la Comisión de Finanzas han abordado este tema. Ok, bueno, y además de eso, pues, o sea, tenemos ese escondite ahí, eso escondido acerca de la asignación a organismos multilaterales o extranacionales, y como tú dices, debilita la institucionalidad. O sea, realmente si en algunos de los casos lo va a hacer un agente externo, pues habría que despedir a algunos, ¿no? Habría que despedir ministros, habría que despedir a alguna gente que entonces ya no va a tener trabajo porque se lo van a hacer desde afuera. O te voy a hacer la siguiente pregunta también, Minor. Tú, entre las cosas que hemos estado hablando acerca del presupuesto, está esta parte de asignación afuera. Tú decías que has encontrado en noticias internacionales de Costa Rica, si no recuerdo mal. Sí, hay una de Costa Rica. Y otras de África o de Asia. Pero solo para que usted se recuerde, guatemalteco, aquí también el PNUD estuvo calificado
de posibles actos de corrupción, no corrección, corrupción en el Campo Marte, cuando se hizo la modificación del Campo Marte. Lo que pasa es que ustedes creo que no existían en ese entonces, no habían nacido. Entonces, pero ya ha pasado, pues, y también aquí, a través del contrato que se tiene con la UNOPS, no tenemos medicinas en los hospitales. Sí, lo que sucede es que hay que entender que una vez se firman los convenios con organismos internacionales, el dinero sale del país. Y el dinero, una vez sale del país, ni la Contraloría General de Cuentas, ni ningún auditor interno de cualquier institución, y Ni muchísimo los menos diputados. los diputados en su labor de fiscalización, que es un mandato constitucional que tienen los Claro. diputados en la ley orgánica del organismo legislativo. Es decir, salen los fondos a los organismos internacionales y nadie puede ya cuestionar hacia dónde se fueron, cuándo vamos a ver el retorno de la inversión en los proyectos que nos prometieron, en qué se están utilizando los recursos, y eventualmente estos organismos internacionales contratan una nómina de personal para desarrollar los proyectos. Eso significa ¿Eso qué significa? que vamos a tener muchas personas contratadas sin saber como guatemaltecos cuánto están pagando y cuál es el resultado que están dando. Ujú. Y te voy a decir una cosa, si los contratan organismos internacionales, tampoco pagan impuestos aquí. No pagan impuestos y además el organismo internacional cobra un overhead, o sea, te cobra por administrar. El organismo internacional gana doble. Gana por los intereses que está generando la plata una vez puesta en instituciones En sus internacionales, cuentas. y dos, gana porque te está cobrando un porcentaje de administración de esos mismos recursos. Recursos que el pueblo de Guatemala paga con sus impuestos, con su trabajo. Entonces, lo justo es que sepamos hacia dónde va. Diputado, y como decía al inicio, de sus investigaciones o sus hallazgos más bien en la legislatura, uno es que se le puede atribuir las acciones que supuestamente quiere hacer el Estado con el banco CAF, eh, con sede en Caracas. Yo le pregunto, ¿qué implican estas acciones? Porque suena rarísimo que un Estado como el Estado de Guatemala se vuelva accionista, y no digo de un banco, sino que simplemente cualquier cosa, ¿verdad? Y como usted nos decía, es un dinero que imagino que va a pasar lo mismo, o sea, se va a dar al organismo del CAF y lo vamos a dar como, bueno, ya se fue, ¿verdad? Em, ¿Cómo hace que un Estado se vuelve accionista de un banco? Ya, bueno. Aquí tengo que aclarar una cosa. Yo, francamente, no me opongo al apoyo que las instituciones internacionales hagan al país. Porque en Guatemala hemos tenido un apoyo históricamente del Banco Interamericano de Desarrollo, Claro. del Banco Centroamericano de Integración Económica, del Banco Mundial, por ejemplo. Es más, entiendo que el MAGA desarrolla una gestión con el PMA de adquisición de alimentos, Ujú. y que eventualmente esto logra resolver con más agilidad en cuanto a los tiempos la necesidad de alimentos que hay en el interior de la República. O sea, Pero son fondos o sea, no estoy en internacionales contra para de eso. que recibamos apoyo de estos organismos internacionales, y tampoco estoy en contra de que seamos parte de instituciones bancarias internacionales. En lo que estoy en contra es que en el primer caso, con los organismos internacionales prácticamente vengan a suplir o vengan a hacer el trabajo que le corresponde a la institucionalidad pública del Estado Nacional. No, no puede ser que alguien más nos venga a hacer el trabajo. Está bien que nos apoye, pero no nosotros convertirnos en un apoyo de los organismos internacionales. Claro. Ahora, con respecto a la inversión del CAF, aquí la situación es, ya somos, digamos, ya como Estado tenemos adquiridos algunos compromisos financieros, es decir, préstamos, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos está yendo como Estado en la ejecución o en la utilización de esos recursos que estas instituciones nos han dado o nos han cedido? Si nuestro comportamiento es óptimo, entonces vale la pena seguir metiéndonos a más compromisos crediticios como Estado. Pero si en el histórico nuestro comportamiento no es el más óptimo, lo que nos dice es que tenemos que hacer una pausa para luego comprometernos a más préstamos. El ser un miembro activo del CAF a Guatemala lo que le da la posibilidad, CAF es Cooperación Andina de Fomento. Entonces, lo que le da a Guatemala la posibilidad es de hacerse acreedor de más préstamos. Es decir, lo que le De estamos más diciendo, gasto y más lo que le préstamos. estamos diciendo al país es que
con suscribirnos como accionistas al CAF, tenemos la posibilidad de adquirir otros préstamos. Ahora la pregunta es, ¿Guatemala necesita más préstamos? ¿Cómo le está yendo a Guatemala con la ejecución de los préstamos? Hay un préstamo en el Ministerio de Salud con el BCE para el desarrollo de infraestructura hospitalaria y hoy no vemos que Otro eso para avance. nutrición también en salud. Pero, Entonces, diputado, esta el tema sería de como crecer la sano. entrada. Exacto. Entonces, viene el gobierno de Guatemala y en el 2024-25 hace las negociaciones. Entiendo que habían pronunciamientos desde años anteriores, cartas de interés del CAF y nunca se había concretado nada, pero en el reciente año y el año pasado se concreta y el gobierno de Guatemala ya se suscribe con la intención de ser accionista del CAF. Ahora, la pregunta es por qué al Congreso de la República no le preguntan cuando asumen ese tipo de compromisos. Le vienen a avisar al Congreso de la República en este momento cuando el gobierno tiene que cumplir con esos compromisos. ¿A cuánto se traduce ese compromiso? A 14.287 acciones nominativas para ser un accionista en la categoría C. Y luego... Categoría C. Categoría C. Que, Y luego o sea, cuando quiere decir que vemos- no somos ni A ni B. Quiere decir No, que no sí. tenemos mucha decisión. Y luego cuando vemos a cuánto asciende cada una de estas Acciones. acciones, más o menos estamos hablando de $14,000. $14,200 cada uno. Cuando hacemos la multiplicación de la cantidad de acciones por la cantidad de dólares que vale cada acción, estamos hablando de más o menos 312 millones de quetzales. Entonces, eso es solo para convertirnos en accionistas. ¿Qué nos da, qué derechos nos da el ser accionista? Nos da el derecho de adquirir préstamos. Y esa es la pregunta, ¿qué gana Guatemala? Esa es la pregunta que yo hacía. Yo leía el proyecto de presupuesto y decía, pues, ¿qué vamos a ganar? Al investigar un poco más, voy a ver cuál ha sido el comportamiento crediticio del CAF en los países de la región. Y lo primero que me doy cuenta es que el CAF tiene su sede en Caracas, Venezuela. Eso me llama más la atención, investigo y luego encuentro que en el 2017, y pues les puedo compartir la nota, está ahí en CNN, perdón por la mención, no sé si está se bien. puede. Ya la dijo, En no el- tenga pena. En el Dele, 2017, dele. en el 2017 dice que el CAF le hace un préstamo por $400 millones al gobierno de Venezuela. Claro. Lo que llama la Sí. atención es que hay Que nuestro incluso dinerito se podría ir a ayudar a manifestaciones. Venezuela. En el 2017 hay manifestaciones en donde solicitaba a la población no hacer este tipo de créditos. De hecho, la Asamblea Legislativa de Venezuela en ese momento no lo aprueba. Y aún sin la aprobación de la Asamblea Legislativa, el CAF le otorga el préstamo de $400 millones Dios mío. a Venezuela. Eso es 2017. Luego en el 2019 se vuelve a repetir la historia, esta vez con $500 millones. Entonces, digamos, ya con el antecedente de que en el primero de 400 la Asamblea Legislativa no había aprobado, las manifestaciones son incluso más fuertes. Y aún con manifestaciones, aún con una Asamblea Legislativa en contra, el CAF le otorga estos $500 millones de préstamo a Venezuela. Geopolíticamente, probablemente no es muy recomendable para el presidente o para este gobierno hacer este tipo de acuerdos con una institución que tiene este tipo de antecedentes. Pues hoy, por ejemplo, no sé cómo amanecería la relación bilateral Vaya que- política entre No, pero mira, Venezuela y el resto de países de América, pero pero aquí no hay que, no hay, como decías en uno de los intermedios, aquí no hay nada oculto bajo el sol. Si usted multiplica 14,200 por 2,817, le da 40 millones, $1,400. 40 millones, $1,400. Yo le quiero recordar que, como decía el diputado Minor de la Rosa, hace unos pocos momentos, decía cómo amanece la relación de Guatemala con el gobierno de Venezuela. Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela. O sea, no hay relaciones diplomáticas. Si hubiera un problema, o sea, si ya tienen ellos problemas con la anterior Asamblea Legislativa, que no le hicieron caso, imagínense a Guatemala que no tiene relaciones, ¿a dónde va a ir el dinero? En realidad lo que estamos haciendo es dándole dinero ¿cómo se llama? Al gobierno de Venezuela, o sea, financiando más el gobierno de Venezuela que le debe a medio mundo, le debe a la China, le debe a Rusia, le debe a medio mundo, a Raimundo y medio mundo. Y como decía el diputado de la Rosa, o sea, en este momento no es, aunque
no sería como lo conveniente. Cuando se está rodeando a Venezuela para que ya no siga financiado el narcotráfico, nosotros vamos a mandar 40 millones, $1,400 a Venezuela. Y bueno, ¿usted qué cree? O sea, además de eso, eso no va a ganar intereses. Está en acciones tipo C. Así sería, ¿no? Para que usted la lea bien. Son acciones tipo C. O sea, no tenemos ninguna fuerza política dentro de esa organización. ¿Por qué no lo mete el BCIE? O le voy a decir otra mejor. Ujú. ¿Por qué no por qué en vez de meter esos 40 millones ahí, por qué no deja de endeudarse? ¿Por qué no paga cierta cantidad de deuda? Sino que lo que tiene que hacer es irse a meter a un lugar para adquirir más deuda y endeudarnos más a los guatemaltecos. O sea, de veras es un sinsentido, Juanpa. Diputado, ¿y usted creería que esto es algo ideológico? Pues políticamente no podemos dejar de interpretar que puede existir cierta vinculación, no solo a lo ideológico, sino también a una tendencia política progresista. Ujú, Básicamente, el comportamiento de este tipo de países, ustedes saben que se han caracterizado mucho por el tema del socialismo, claro. y que pues es triste ver que Venezuela hoy más o menos asciende a 8 millones de habitantes las personas que han salido de Venezuela hacia Horrible, 8 países como millones. este, por ejemplo, Sí. con la intención de llegar a Estados Unidos y encontrar un mejor futuro. Se han quedado muchos en el resto de países. 8 millones de habitantes de Venezuela responde al 25% de la población venezolana. Dios mío. Es decir, el 25% de la población venezolana, uno de los países más ricos, digamos, en cuanto a recursos, está Sí. saliendo por la mala administración de sus recursos. Entonces, eso nos dice que no es ese el camino correcto. El camino correcto es, desde mi particular punto de vista, la inversión en aquello que genere desarrollo para el país. Hay otras Bueno, prioridades en el país. Yo tuve la oportunidad, perdón, José Carlos, de estar ayer visitando una ERC, por ejemplo. Ujú. UNAER, que es la Una, Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico, ¿sí? correcto. Y hay gente que viene a la unidad central de una ERC, que está en zona 1, desde Petén, y me dice, mire, tengo 2 citas a la semana, una el lunes y la otra el jueves, y me tengo que quedar aquí de lunes a jueves. A veces tengo para el hospedaje, a veces no tengo, eh, pero porque no hay máquinas más cerca. Hablábamos Claro. con las autoridades de ahí y me dice, Y te mire, voy a decir una cosa, queremos más un enfermo máquinas. renal crónico tiene que ir 3 veces a la semana, no 2 veces. O sea, solo ahí Sí, una deficiencia. hay un error de concepto. Y, perdón, voy a decir también aquí no es Entonces, marca, ajá. sino un anuncio. El diputado Beca Chocó, en parte, por eso tiene interpelado al ministro de Salud por no asignar los recursos a la UNAERC. Perdón. Entonces, pues ellos dicen, nosotros estamos haciendo lo que podemos con el presupuesto que tenemos, pero no han sufrido aumento. Ellos vienen con el mismo presupuesto desde el año pasado. Entonces, se necesitan más máquinas, se necesitan más unidades que atiendan a los enfermos renales crónicos en diferentes puntos del país. Viene gente de Salamá, viene gente de Huehuetenango, viene gente de Petén, viene gente del Progreso. Necesitamos llevar estos servicios a la población. Ahí Acuerdo. es donde está la necesidad. ¿Qué ganamos con colocar hoy 312 millones de quetzales en este banco con sede en Venezuela? ¿No sería más conveniente invertir estos 312 millones en máquinas para una ERC, por ejemplo? Esa es la inquietud que nos surge. Vemos también la asignación presupuestaria a las instituciones de gobierno que se dedican únicamente al funcionamiento. Estas son las secretarías de la presidencia, por ejemplo. Sí. Todas tienen un aumento abismal, empezando por la misma presidencia. Em, pero ¿hacia dónde quiere ir este gobierno? Se está asignando estrepitosamente los recursos a únicamente contratación de personal, inversión en las carreteras no hay, inversión en los centros hospitalarios no hay. Entonces, Y diputado, usted brevemente mencionaba como, bueno, si se gasta el dinero, que se gaste de forma buena, de forma beneficiosa, que se note la inversión que hace el gobierno, pero digamos, en este banco, el CAF, ¿qué recorrido positivo ha tenido? O sea, ¿qué ha hecho a lo largo de su creación que, digamos, bueno, ha ayudado a la población de X país o ha impulsado tal y tal proyecto?
Sí, por lo que he logrado determinar hasta este momento, que sigo en esa tarea, Ujú. sí hay algunos proyectos de infraestructura que han logrado desarrollar, pero los países, digamos, insisto, lo malo no es que para que lo llevemos a un tema doméstico, lo malo no es que a papá le den un préstamo en un Mm, banco. sí. Lo malo es que papá, en vez de usarlo para cubrir las necesidades fundamentales y básicas del desarrollo de su familia, no lo utilice. Y eso es lo que nos está pasando como Estado. Y vuelvo al inicio de mi intervención. La mayoría de problemas que tiene Guatemala son estructurales de Estado porque en el histórico no hemos tenido un buen comportamiento en la ejecución de estos préstamos. Entonces, eh, en la casa tenemos a los niños con necesidad de infraestructura escolar, con necesidad de mejorar la alimentación escolar, con necesidad de condiciones de salud, con necesidad de que se puedan conectar libremente en la comunicación terrestre. Y lamentablemente lo que vemos es que asumimos compromisos de más préstamos y más préstamos y más préstamos, y esto no se traduce al beneficio de la población. Entonces, el CAF, digamos, cómo ha aportado a los diferentes países, también responde al comportamiento que estos mismos países tienen en la ejecución de Ujú. los recursos que han recibido del CAF. Ahora, lo que políticamente llama la atención es que el CAF, aún sabiendo que la Asamblea Legislativa en Venezuela no estaba de acuerdo, coloque estos 900 millones, 400 en 2017 y 500 en 2019 para Venezuela. De hecho, uno de los cuestionamientos que hacen algunos congresistas venezolanos de esa época era si el préstamo estaba haciendo para Venezuela o estaba haciendo para el presidente de turno de Venezuela. Dios mío. Entonces, Minor, bueno, ya por vimos supuesto este que no tema. estamos de acuerdo con ese artículo del presupuesto. Sí, pues, qué madre. No, y bueno, y tú no estás en la Comisión de Finanzas, pero me imagino que pues, gente del partido político donde fuiste electo, entendiendo que ahora es una camisa de fuerza estar en un partido político dentro del Congreso, que es un tema que hay que cambiar, pues habrá que hacer los consensos y decirles, miren, mucha, hay que eliminar este. Además está el otro artículo que era el que, pues, que sustituye ahora el decreto 7 de 2025. Pero, Minor, yo creo que hay un punto importante. Ahorita decías, o sea, se ha incrementado el funcionamiento, se crece el presupuesto de una manera desmedida. Hay que recordar, y yo lo recuerdo aquí a cada rato, que en el último año de gobierno del presidente Yamatei eran 116 mil millones de quetzales el aprobado, o sea, que era un monto que se decía era espantoso. El propio presidente Bernardo Arévalo decía que el 40% se iba en corrupción. Estamos hablando, o sea, más o menos de 42 mil millones de quetzales, si son 116, no, 144 mil millones de quetzales. O sea, una cosa escandalosa, lo que él decía que se iba en corrupción. No bajaron eso, o por lo menos mantenerlo y decir 116 mil millones, pero como voy a tener un ahorro de 40 mil, entonces va a alcanzar, ¿no? No hicieron eso, lo subieron a 130 mil millones, ah, y ahora lo tienen en 154 mil millones y va a subir a 163 mil, lo cual es un incremento del 6.3%. El PIB va a crecer apenas el 3.5%. Eso quiere decir que tenemos ¿cuánto? 1.8% de déficit con respecto al PIB. Además, el déficit, o sea, tomando en cuenta cuáles son los ingresos, que son solamente ingresos tributarios, que son el 75%, nos estamos endeudando en un 22% y un déficit de 3.5%, lo cual ya nos dijeron los organismos internacionales que no es lo conveniente. Lo conveniente es estar por debajo del 2%. ¿En dónde estamos gastando mal, Minor? Porque tú dabas datos de dónde se está incrementando el presupuesto. Empezando por la presidencia de la República. Cuéntanos, ¿en dónde hay incrementos de presupuesto? Hay incrementos en todas las instituciones, básicamente, pero y contradictoriamente, una de las que sí sufre un decremento en su asignación es el Ministerio de Comunicaciones. Sí. Yo, pues de camino para acá, venía escuchando las noticias, voy a omitir El nombre, qué el bueno. noticiero. Sí, nosotros no somos noticieros. Nosotros no somos noticieros. Yo no digo más todos los días. Nosotros no somos Sí, noticieros, nosotros somos análisis. Pero básicamente escuchaba ahí la cantidad de kilómetros que han sido afectadas por las lluvias en este año.
Sí. Más de 1.200 puentes en el país en el término de 2 años no han recibido mantenimiento. Nada. Del 40% de nuestra red vial que está asfaltada en más de 2 años no ha recibido mantenimiento. Y, y probablemente este invierno, pues bueno, ya estamos viendo algunas situaciones en el país, pero este invierno probablemente lo logremos sobrellevar. El próximo invierno, si seguimos como vamos, está muy difícil que lo podamos sobrepasar. Y el Ministerio de Comunicaciones, contradictoriamente, tiene una asignación más o menos de menos 2.000 millones de quetzales. Sí. ¿A qué instituciones les están subiendo? Las instituciones de funcionamiento. Pues, las secretarías más cercanas al presidente de la República, por ejemplo, la Secretaría Privada, históricamente no superaba un presupuesto de 17.000 millones de quetzales. Hoy tiene un vigente de 40, perdón, no superaba un No. presupuesto de 17 millones de quetzales. Sí, sí, sí. Hoy tiene un vigente de 40 millones de quetzales. O sea, más del doble. Más del Y doble. estamos hablando de una secretaría de trámites, casi. Entonces, Pues. ¿en qué invierte el dinero en esas secretarías? En personal, en recurso humano, en contrataciones de Asesores. 029, subgrupos 18. Crean una nueva subsecretaría para asuntos de conflictividad que nunca interviene en los asuntos de conflictividad. O sea, la Secretaría de Sigeplan tiene un aumento significativo también en ¿De su cuánto? asignación. Creo que está llegando casi a los 300 millones de quetzales. La Secretaría de Que Coordinación estaba en Ejecutiva, 180, ¿no? Más o la menos. Presidencia de la República misma, la SOCEP, por ejemplo, Con tiene un la presidencia de la aumento República, ¿cómo es el monto? Ay, ay, ay. No quiero mentir en este momento, pero en lo que me hago memoria te voy a mencionar el de la SOCEP. La SOCEP tiene un aumento de 102 millones de quetzales. Y la pregunta es, ¿hacia dónde están yendo esos recursos? ¿Los recursos están llevándole el beneficio a la población o no Bueno, los ¿y están será que llevando? la que dirige la SOCEP está en Guate? Esa es la pregunta. Secretaría de Obras de la esposa del presidente. Esa es la pregunta, Y, efectivamente. bueno, la presidencia, si no recuerdo mal, estaba en 100 millones y va a subir a 140, ¿no? Ahorita te digo el Más o dato exacto. menos. Pero saque sus datos, diputado. Hombre, usted siempre llega bien preparado. No Sí, me quede mal, no me quede mal. Sí. sí, vamos a dar en la parte final a cuánto asciende el aumento de estas secretarías, pero el MAGA, por ejemplo, le están quitando más de 20 millones de quetzales cuando creemos que invertir en los agricultores del país es invertir también en la reducción de los costos de la canasta básica. Y es paradójico que le quiten al MAGA, que le quiten al Ministerio de Comunicaciones y le estemos queriendo meter dinero a organismos internacionales, a instituciones que dan préstamos. Ya no queremos más deuda en el país. Queremos que los préstamos que tenemos vayan avanzando. Eh, Estamos al final, Maynor. O sea que tengo que sí, encontrar mis sí, datos. tenés que encontrar tus datos y bueno, No quiero, contanos no quiero ser qué va a pasar con irresponsable. el presupuesto, ¿no? Porque se aprueba el decreto 7 de 2025. Aquí mi compañero dice que se aprueba el decreto 7 de 2025 para no aprobar el presupuesto. Yo todavía lo dudo. Sí, yo creo que puede ser que sí lo aprueben. ¿Qué pensás que va a pasar? Porque nos endeudan más. Alguien por ahí decía, no, es que no es suficiente el endeudamiento, el presidente de la Comisión de Finanzas, pero cuando tú dividís la deuda dentro de la cantidad de guatemaltecos, Ujú. ese es un dato que está creciendo, es decir, estamos endeudando a cada guatemalteco más. ¿Sí? Sí, hay una exposición que ha hecho el señor ministro de Finanzas en la que él comenta que este presupuesto lograría colaborar, digamos, a la posición que el país tiene en términos económicos y que incluso el comportamiento del crecimiento en cuanto a la aspiración de tener una calificación de riesgo mejor, de acuerdo a las calificadoras de riesgo, valga la redundancia. Pero básicamente Standard Poor's, Fitch, por ejemplo, Moody's, que son estas calificadoras de Ujú. riesgo, hoy están presentando el resultado de los esfuerzos que se hicieron en años anteriores. Correcto. Desde el 2019 viene en crecimiento este comportamiento. Lo que estamos haciendo hoy, obviamente, nos va a dar el resultado en estas calificadoras de riesgo en el término de 2 años o 3 años. Si seguimos como vamos, aprobando este tipo de presupuestos que le apuestan más a las nóminas, al funcionamiento, eh, y no le están apostando a la inversión, obviamente, si tenemos infraestructura vial decadente en el país, si no tenemos energía eléctrica en el país, si no tenemos buenas logísticas en los puertos, esto nos va a hacer descender en esas calificadoras de riesgo. Eh, no es nuestra intención dar un pronunciamiento muy acelerado, pero viendo el presupuesto tal cual está presentado hoy, por supuesto que a nivel individual o en mi caso particular, pues
no votaría a favor de este presupuesto. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero hacer un recordatorio. Nosotros aquí creemos que no se debería gastar más allá de lo que ingresa. No se debe endeudar a las futuras generaciones. No creemos que la disque inversión sea inversión. Al final es otro tipo de gasto. Y yo siempre le voy a recordar que para mí, específicamente, el presupuesto no se divide en funcionamiento y en inversión, sino que se divide en desperdicio y mal gasto y corrupción. Y no vemos que el gobierno y sobre todo el presidente esté cumpliendo con esa promesa de campaña, sino que al contrario lo que está haciendo es creando miles de plazas de asesores y en gente que no le aporta, porque encima de todo ni siquiera se ponen de acuerdo, ni siquiera tienen conocimiento. Ya no encontré mis datos. Ya encontró sus Cuéntenos, datos. por Solo favor. el último dato ahí, Ok. cuéntenos pues. Presupuesto de Presidencia de la República hasta el 2023, 205 millones. Para el 2026 están solicitando 246 millones, es decir, 41 millones más. 20% más. El presupuesto del Ministerio de Finanzas hasta el 2023 tenía 397 millones. Para el 2026 están solicitando 590 millones. 66% más. El presupuesto de la SOSEP, 200 millones hasta el 2023. Para el 2026, 300 millones. 302 millones 694 mil. El presupuesto de SEGEPLAN hasta el 40% 2023, más. 140 millones. Para el 2026, 423 A millones. la madre, ese más del 200%. El presupuesto de la Secretaría Privada que hablábamos hasta el 2023 tenía 17 millones 500 mil. Hoy tiene un vigente de 40 millones. Muchas gracias, Minor. A la De orden. veras. O sea, seguiremos hablando de este tema y seguramente te volveremos a invitar para A las órdenes, platicar José Carlos. acerca del presupuesto.